Hablar un poco acerca de el aspecto relacionado con la prenotificación prehospitalaria y un poco acerca de los indicadores que podemos manejar en el servicio de urgencias para poder de alguna manera mejorar este flujo de pacientes que bien había mencionado Marco. Por supuesto, muchas de las cosas que Marco mencionó tienen una amplia relación con la aplicación de estos modelos de triage y de clasificación, pero también, como ya bien lo decían, de gestión en la sala de emergencias. Bueno, soy el doctor Daniel Senzarrola, soy tesorero de la Federación Latinoamericana, expresidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Y bueno, pues 17 de septiembre se conmemora siempre el Día Internacional por la Seguridad del Paciente y cada vez este tema ha sido más común, ha sido un tema que se platica cada día más porque es cada día que pasa es más frecuente escuchar una muerte, una complicación, algún problema de seguridad relacionado siempre con la atención hospitalaria. Las estadísticas que tenemos hoy en día siguen siendo abrumadoras. Tenemos una gran cantidad de pacientes que lamentablemente fallecen o tienen complicaciones secundarias a una alteración en el tratamiento, en el proceso, y que bueno, a final de cuentas tienen un impacto muy importante sobre la vida del paciente y eso es un tema que tenemos que tratar. Y por supuesto, una de las cosas fundamentales es la atención que inicia desde los servicios de urgencias. Los servicios de urgencias en México, por ejemplo, reciben 20 millones de personas anualmente. Como todos los servicios de urgencias a nivel mundial, los ingresos hospitalarios entran por esa sala de emergencias. Siempre ha sido una dinámica complicada, siempre vamos a tener un flujo de pacientes elevados, vamos a tener tiempos límite para valorar a todos los pacientes y tenemos poco tiempo para hacer diagnósticos. Tenemos barreras, sí, tenemos efectos o situaciones adversas, sí, todos los días, algunos días más, otros días menos. Tenemos violencia, inseguridad, sobrepoblación, muchas cosas que a final de cuentas van a seguir siendo barreras constantes para limitar una atención oportuna, pero no quiere decir que no podamos acercarnos hacia una atención de excelencia o calidad hacia nuestros pacientes. Es cierto que hoy estamos viviendo problemas tan importantes como las estadísticas que arrojaron este estudio que mencionaba la doctora Fion, más de 40 países hablan acerca de un overcrowding en los servicios de urgencias. Es un problema global, pero además la principal situación es que se nos haga ya un problema normal y eso es justo por lo que estamos aquí para tratar de entender que no es un problema normal y que tenemos soluciones para poderlo tratar. Tenemos muchas barreras que están muy bien identificadas y que todos los días tratamos de hacer lo que se puede para quitar esas barreras. En algunos lugares tenemos todavía problemas para centrar la atención del paciente. Hay algunos países, México no se queda atrás, en donde ese famoso concepto de me toca o no me toca este hospital sigue siendo un tema muy importante que no hemos podido vencer. A veces hay problemas en las cadenas de mando, a veces hay problemas de insumos, falta de comunicación, pero una de las cosas que más se ha visto que implica en la atención de los pacientes en los servicios de urgencias desde la aplicación del triage, que es el primer proceso, siempre es la falta de organización de un equipo de salud y es donde tenemos que trabajar mucho para poder mejorar esta atención. En realidad, en algunos hospitales, en algunos sistemas de salud, cuando queremos hacer el tema más macro, vemos a veces solamente algunas situaciones y eso es lo que creemos que ha estado pasando últimamente a nivel mundial, en donde sabemos que existe un problema en los servicios de urgencia, sabemos que hay falta de coordinación, sabemos que el personal está fatigado, pero el problema va más grande, el problema va por abajo de todo esto que vemos, falta de información, falta de capacitación. Y el problema principal cuando hablamos de los servicios de urgencias es que el principal enemigo que tenemos siempre va a ser el tiempo. Entonces, sobre esta barrera de tiempo, sobre todos los factores negativos que tenemos, es importante poder hacer sistemas, procesos que nos ayuden a que no solamente el paciente se atienda, sino que además de esa atención tenga un pronóstico directo sobre la mortalidad y sobre el diagnóstico oportuno. En muchas series se ha publicado, y es cierto, y lo siguen publicando, que son tres momentos específicos los que influyen más en la mortalidad, en la pérdida de vidas de las personas cuando hablamos de un evento agudo.
Primero, por supuesto, y esto es un tema que tendríamos que seguir trabajando todos en todos los países, es la identificación de las enfermedades. El paciente que llega tarde, que llega días después, que llega semanas después, porque no conoce los síntomas de enfermedad, ya es un tema importante que hace que los pacientes tengan ya un retraso en la asistencia médica. Por supuesto, el segundo son los sistemas prehospitalarios, hospitales que no están conectados a un prehospital, que no tienen prenotificación, que no saben que va a llegar un paciente y que cuando el paciente llega hay 80 camas ocupadas y no hay una cama libre. Sistemas prehospitalarios a veces un poco carentes de servicios, de recursos. Sistemas prehospitalarios muy buenos, pero en ciudades muy grandes donde los tiempos de respuesta son mayores a 50 minutos y no hay un impacto directo sobre la atención. Y por supuesto la tercera, el hospital, que es el que más se relaciona con nosotros y el que queremos hablar el día de hoy. Cuando hablamos sobre todo de procesos, de protocolos, como bien lo han dicho ya, y siempre lo hemos dicho, uno de los más importantes procesos es el triage en el servicio de urgencias y seguirá siendo siempre. Yo les comento un caso de México, pero seguramente ustedes tendrán algún caso similar en algún otro país. Uno de los problemas que tenemos en México es esta parte de poder saber cuál es el hospital más adecuado. Nosotros sabemos que la terapia triple A siempre habla acerca de paciente adecuado en el tiempo adecuado, en el hospital adecuado, y sabemos que si cumplimos esas tres cosas, seguramente al paciente le va muy bien. Pero cuando queremos responder la pregunta de cuál es el hospital adecuado es donde nos metemos en problemas. Porque tenemos una gran variedad o variabilidad en la disposición de los recursos en salud, hospitales de tercer nivel, segundo nivel, y en nuestro país, por ejemplo, en México, el sistema de salud está subdividido en varios sistemas. Entonces, definir el hospital adecuado versus hospital más cercano es el primer o la primera situación que tenemos que resolver para poder ofrecerle al paciente una atención. Y la realidad, por supuesto, ya lo decíamos, es que estamos viviendo un colapso del sistema de salud muy importante, en donde hoy la puerta del sistema de urgencias se ha convertido en una puerta anómala de entrada de muchos pacientes que no deberían de estar en el servicio de urgencias, que vienen del primer nivel de atención porque no tienen una cita, una consulta, y que a final de cuentas buscan una atención en los servicios de emergencias. Cuando hablamos siempre de los equipos de respuesta rápida y de cuáles son las respuestas para todo este tipo de cosas, en general a veces tenemos esta expectativa y pensamos que estamos listos, que los servicios de urgencia son dinámicos y la realidad es otra a veces. El personal está cansado, tenemos cargas de trabajo pues extenuantes y no siempre tenemos esa disponibilidad para estar listos, sobre todo cuando tenemos un ritmo en la sala de emergencias como la que estamos trabajando hoy en día. Y entonces, a veces, aunque tengamos procesos adecuados, aunque esté establecido un proceso de triage en el hospital, siempre va a haber una situación, si no damos seguimiento, donde vamos a tener un paciente grave que no nos vamos a dar cuenta que está en la sala de espera y que desafortunadamente cuando sea muy evidente lo vamos a terminar pasando al área de reanimación o al área de choque. Hay hospitales, y esto es cierto porque es parte del desarrollo de los sistemas, que a pesar de tener procesos establecidos, el paciente grave no es identificado y entonces cumplimos más con el proceso, pero no con el resultado, que es que realmente se clasifiquen estos pacientes como debe de ser. Y la realidad también es que el paciente no sabe de indicadores. Si un paciente tiene un infarto o al miocardio, un infarto cerebral, una cetoacidosis, un problema traumático, no tiene gráficas de sus hospitales. Él no sabe cuáles son sus indicadores de los hospitales. Él tiene que ir a un hospital y tiene que ir al hospital que le resuelva el problema sin importar el estrato socioeconómico, la institución de que se trate, la enfermedad, pero que le resuelva el problema. Entonces, en realidad todos los hospitales tendríamos que optar por un sistema de clasificación adecuado que permitiera que el paciente tuviera acceso con los mejores estándares de calidad posibles para la atención. Y bueno, muchas de estas cosas empiezan desde la prenotificación, la regulación médica, que lo conocen también en otros países, término que no es nuevo, es un término que se ha acuñado desde hace más de 20 años, que inició, por supuesto, en Francia y que hoy está probado que el prenotificar y avisar que un paciente va a llegar a un hospital
nos da muchos puntos positivos sobre la atención del paciente, desde la asignación de camas hasta la atención del paciente más adecuada mediante la activación de un equipo de respuesta, evita la duplicidad de servicios, prepara el hospital para recibir al paciente, pero la situación es que hay que entender también que la regulación médica y la prenotificación también es un acto médico. Y yo lo menciono y lo dejo en el tintero porque seguramente para el futuro parte de esta regulación médica o la prenotificación de los sistemas de emergencias tendrán que estar dirigidos siempre por médicos de urgencias. Y esto hace que el enlace prehospital, hospital cada vez sea más fuerte y creo que es un tema que tenemos que trabajar todavía mucho en varios países. La realidad también es que en algunos sistemas de emergencias las cosas no pasan como deberían de ser. Tenemos la famosa cadena de la sobrevida para todas las enfermedades, que sabemos que si esto pasa, al paciente le va a ir bien cuando llega a un hospital y nosotros podemos continuar esa cadena. Pero también es cierto que gran parte de la atención del paciente es el personal, ¿no? A veces llegamos a una sala de emergencias y vemos cómo se pelea el personal prehospitalario, el médico de urgencias está preparado para pelear con el prehospital y al final de cuentas lo menos que importa es el paciente. Y es la realidad que vivimos muchas veces en los hospitales por el sobrecupo, por el estrés que vivimos en las salas de emergencias y de repente se convierte esto en una situación usual para todos, ¿no? Así que bueno, entender que la prenotificación, tener un equipo de respuesta previo, hace que la funcionalidad y la atención sea mejor. Aplicamos el proceso de manera más rápida porque el personal está capacitado para hacer lo que tiene que hacer, y una de las cosas más importantes es que permite que el paciente llegue a un entorno seguro donde por lo menos tengamos una cama, un espacio físico para poderle brindar una atención centrada en ese paciente. Evitamos daños, es cierto, hacemos entornos más seguros y quitamos un poco la subjetividad en la atención del paciente cuando tenemos a un equipo disciplinario que sabe que tiene que hacer una o dos actividades, pero que son las necesarias para poder incrementar el porcentaje de sobrevida en ese paciente, sobre todo cuando hablamos de enfermedades en donde el tiempo es un factor muy importante. Mencionarles que los equipos de respuesta rápida tienen que estar siempre integrados en todo momento y que tienen que tener este enlace con el prehospital y el hospital. Son equipos que deben de estar en urgencias, que deben de estar entrenados previamente y sobre todo lo más importante es que tengan un líder. Está comprobado en muchos aspectos que la activación de estos equipos, la prenotificación de hospital, prehospital, hospital, per se, incrementa la sobrevida, disminuye la estancia hospitalaria, disminuye la incidencia de efectos adversos y mejora la atención de los pacientes. Y estos equipos tienen que estar establecidos conforme a la disponibilidad que tenemos en cada uno de nuestros hospitales. Algunos, por supuesto, con mayor proyección que otros, con mayor personal o con menor personal, pero es importante que exista un equipo que se active y un sistema de identificación y notificación cuando llega un paciente grave a los hospitales. Ya lo decían bien hace rato, a veces hay una disparidad entre los jefes, entre los operativos, el jefe tiene que saber de urgencias, el urgenciólogo de administración. No es fácil entender la operación de un servicio de emergencias como un todo. Y a veces pensamos que en los hospitales, para poder resolver la sobrepoblación, es construir nuevos hospitales y tener camas nuevas. Y la realidad es que no, porque cuando tenemos un hospital lleno con 600 camas y la solución es construir uno nuevo, a los 2 años, cuando no cambiamos el proceso de atención, tenemos 600 camas llenas. Es decir, tenemos la misma cantidad de pacientes en una instalación nueva. Entonces, entender que la dinámica del servicio de urgencias, entender que la resolutividad y la efectividad va de la mano con la disponibilidad y con la resolutividad de los procesos que tenemos para la atención de estos pacientes. Y cuando hablamos de la implementación de un proceso de triage, generalmente a veces pasa esto y queremos hablar de indicadores y el personal operativo pone estas caras. Y seguramente ustedes han escuchado frases tan célebres como las que estamos viendo aquí. No podemos hacerlo, a mí no me toca, no hay personal, mejor que se quede así, es una pérdida de tiempo, que lo haga el jefe, a mí que me capaciten. Pero es parte de esa resistencia al cambio que tenemos que enfrentar cuando hablamos de procesos así. Recordarles que el triage, que es el primer proceso importante en el servicio de emergencias,
tiene una finalidad, que es quitar la subjetividad. El hacer un proceso dinámico, secuencial y que sea reproductible es la principal característica del éxito de un proceso de triage y que se fundamente no en dar diagnósticos, sino en clasificar rápidamente al paciente para poder en un tiempo límite y récord poder darle una clasificación por signos de gravedad a ese paciente y poder entender cuál es la parte del hospital en donde ese paciente tiene que ser atendido. Yo les pongo el caso de México y ese es un tema que nosotros vamos a trabajar durante los siguientes meses seguramente. La normatividad que tenemos en nuestro país es muy poca. Yo quisiera comentar que, por ejemplo, en el caso de nuestro país no tenemos un sistema nacional de triage, no hay una normatividad específica que nos diga cómo tiene que ser un triage. Y esto también tiene mucha relación por los subsistemas de salud. Tendríamos que entender que el triage no tendría que ser diferente en cada tipo de hospital o subsistema y eso es un tema que tenemos que trabajar mucho para el futuro. Hay poca información sobre un modelo homologado, a pesar de que sabemos que existen diferentes tipos de triage, como el obstétrico, el pediátrico, el prehospitalario, pero hace falta esa homologación entendiendo las necesidades de cada hospital. Y por supuesto también que esta homologación del triage salga a la parte prehospitalaria y que no se quede solamente en la parte hospitalaria, porque si no rompemos esa comunicación entre prehospital y hospital. Recordarles también que el proceso de triage tiene que ser dinámico, tiene que funcionar no solo en la mañana, sino también en la tarde y en la noche, y tiene que resolver el principal problema de detectar la gravedad del paciente en todo momento. Tiene que funcionar las 24 horas y tiene que registrar la información necesaria para cumplir el objetivo que es atender al paciente. Por eso siempre una parte importante de los sistemas de urgencias y de los servicios siempre ha sido el personal de enfermería, siempre, por todas las cualidades que ellos pueden tener, comunicación, organización, liderazgo, resolutividad, y siempre es importante valernos de todo el equipo multidisciplinario para poder tomar decisiones. A veces pensamos que el triage, y lo hemos vivido, seguramente ustedes también, es un lugar de castigo. A veces pensamos que quien llega tarde, que se vaya al triage. Quien tiene menos tiempo de antigüedad, que se vaya al triage. Y no, al revés. La persona que esté en el triage tendría que ser aquella o aquel que tuviera mayor experiencia clínica en la detección de pacientes graves, que tuviera la mejor experiencia para tomar decisiones clínicas en el menor tiempo posible, porque desde ahí empieza la eficacia para la atención de los pacientes. Recuerden que el área de triage tiene que ser un área específica que siempre esté a la vista a la entrada del hospital y en contacto con todos los pacientes y que es el primer lugar a donde tiene que llegar el paciente que requiere de una atención. Hoy tenemos pues muchas herramientas, cada vez son más, todavía hay muchos análisis y muchos estudios que siguen hablando acerca de la mejor herramienta para evaluar el impacto fisiológico de un paciente cuando llega y hay conclusiones muy importantes sobre escalas como estas que podemos utilizar para identificar la gravedad del paciente que en realidad pues han tenido buenos resultados en algunos hospitales. Lo que sí es importante mencionar es que todo proceso de triage debe cumplir un proceso, unos indicadores que nos ayuden a poder saber que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Es esperado que todas las implementaciones de los procesos de triage tengan sobreclasificaciones o estén subestimando pacientes, pero son parte de los indicadores que se tienen que valorar siempre que tenemos un proceso que estamos estableciendo en un hospital y que se está estableciendo poco a poco. Rápidamente les menciono los indicadores establecidos que se han manejado, que manejamos nosotros, por ejemplo. El primero, pues, es los indicadores de apego al proceso, que son muy sencillos. Todos los pacientes que ingresan a un servicio de urgencias tienen que hacerlo por triage. Nadie puede entrar por otro lado que no sea por el sistema de triage para ser clasificado. Todo paciente debe contar con una clasificación documentada. Todo paciente debe contar con la toma de signos vitales y todo paciente al entrar al servicio de urgencias debe tener una categoría, un color y un destino para la atención de esos pacientes. En esta misma efectividad del proceso, una de las cosas que se ha estudiado mucho y que
parte del objetivo fundamental de los procesos siempre han sido los tiempos. Entender que el tiempo de atención no solamente es el tiempo que se tarda un paciente en entrar a urgencias y recibir la primera atención. El tiempo de atención empieza desde el triage. Entonces, hay un tiempo triage, hay un tiempo atención, y esos tiempos tienen que ser medidos también para poder observar la efectividad de ese proceso. Importante mencionar las reclasificaciones de pacientes, importante mencionar aquellos pacientes que no son clasificados o que abandonan el servicio de urgencias sin ser clasificados, también son indicadores muy importantes de efectividad del proceso que tenemos que valorar. Y en los resultados, bueno, pues haciendo un análisis para aquellos que les gusta un poco la parte de la estadística, analizar cómo son los pacientes que clasificamos, los colores, la efectividad de estas clasificaciones, el tiempo promedio de atención, por ejemplo, de los pacientes más graves, que son los pacientes rojos, hacer un análisis del tiempo, categoría, diagnóstico, que sería también algo muy importante, y por supuesto el porcentaje de pacientes que abandonan el hospital como uno de los indicadores más importantes sin ser clasificados. Recordar que este triage ordinario que manejamos en los sistemas de urgencias no puede ser el mismo triage que manejamos en incidentes con saldo masivo de víctimas, que en los casos de saldo masivo de víctimas todos los hospitales deben de cambiar hacia un sistema de triage por prioridades, en donde el sistema ordinario que hacemos todos los días tiene que cambiar por un sistema de arribo masivo y que tenemos que coordinar con el prehospital para poder clasificar a los pacientes de forma más rápida, en donde sin duda se va a alterar la dinámica del servicio de urgencias, pero esto nos permitirá poder saber qué pacientes podemos atender y en cuánto tiempo. Tener identificado nuestra sala de urgencias, saber dónde está una cosa, dónde está otra, cuál es nuestra área de expansión, cuántos pacientes podemos recibir, cuánto es la capacidad hospitalaria. Esto no solo lo tiene que saber el jefe de urgencias, lo tienen que saber todos los que trabajan en el hospital, en la sala de emergencias, y saber cuál es la dinámica de la transformación de un servicio de urgencias cuando nos sometemos a un incidente mayor. Y al final de cuentas, ¿qué queremos hacer con el seguimiento de estos indicadores? Mejorar los tiempos de respuesta, entendiendo que el tiempo de estancia en urgencias tiene muchas clasificaciones. El tiempo de espera, que empieza desde que llega el paciente hasta que se hace el triage, el tiempo de atención, que es desde que está clasificado y se da un plan, tratamiento y pronóstico, y en general todo el tiempo de estancia en el servicio de urgencias. Y al final de cuentas, pues los indicadores siempre, si son bien aplicados, tendrán beneficios demostrables, los cuales podrán ver desde muchos puntos de vista. Clínicos, por supuesto, porque al paciente le va a ir mejor. Organizacionales, porque todos se van a organizar de mejor manera. Epidemiológicos, porque el paciente tendrá una mejor evolución. Y por supuesto, las de satisfacción del paciente, que todos en conjunto, pues son beneficios demostrables hacia el servicio de emergencias. Y otros que a veces no son tan demostrables, pero que son los de primer impacto, pues son estos: evitar el sobrecupo, las demandas, mejorar el ambiente laboral y por supuesto disminuir las quejas de todos los días. Y bueno, casi para terminar, yo quisiera comentarles que a veces hablar de calidad en medicina pensamos que es difícil y que no se puede. Hay quienes dicen que no puede existir calidad en urgencias porque en urgencias nunca podemos tener paz y tranquilidad para hacer buenos procesos, pero la realidad es que sí podemos. Es un reto, claro, por supuesto, y es complejo, pero tenemos que identificar cuáles son aquellas barreras y tratar de mejorarlas. Tenemos que conocer qué es lo que tenemos que aprovechar los recursos que tenemos. A veces lo que más trabajo nos cuesta es organizarnos y por supuesto bajo la premisa de que lo que no es evaluado no se puede mejorar, siempre es importante evaluar todo lo que estamos haciendo. Las estadísticas son parte fundamental de la operación y del comportamiento de un sistema de emergencias, sin olvidar, por supuesto, que el principal enemigo en todo lo que tengamos que hacer en la atención de pacientes graves siempre será ser el tiempo. Y bueno, termino yo con esta frase que me gusta mucho porque habla acerca de esa responsabilidad de la atención del paciente que se dio por primera vez en la Declaración de Almata en 1978 en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, que dice que no hay nada que justifique que se prive a una persona de los cuidados inmediatos
y más modernos en el momento que se encuentre en un riesgo especialmente grave. Esa es la responsabilidad que tenemos como médicos de urgencias, administrativos, operativos, clínicos, no clínicos, y es una responsabilidad compartida que tenemos que hacer frente a la atención del paciente. Yo les agradezco mucho la invitación, dejo mis datos de contacto y muchas gracias.